Muy buenos días, mi nombre es Jaciel y hoy vamos a hablar nuevamente de la reencarnación. ¿Se acuerdan de que ya hemos hablado anteriormente de este tema? Les dejaré por aquí arriba el vídeo que es la parte número 1. Hoy les voy a contar 3 casos, siendo 2 de ellos completamente exclusivos que he conseguido para ustedes. Si todavía no han visto el primer vídeo del que les acabo de hablar, les recomiendo que lo vean primero que este. Allí también podrán oír casos reales de reencarnación. Primero que todo quiero darle las gracias a los miembros del canal, mis angelitos, como ya saben, que por cierto les llamo así porque literalmente tronos, querubines y serafines son ángeles de la primera jerarquía. Y todo viene porque Jaciel es el nombre de un ángel, de un querubín. Lo cuento porque me lo han preguntado que por qué les llamo angelitos o como si les llamase mis florecitas o mis soles. Realmente no es que tiene un sentido, que es que literalmente son nombres de ángeles. En fin, si tú también quieres ser miembro del canal, un angelito, solo tienes que darle al botón que pone suscribirme al lado de mi nombre. Con esto me ayudas a seguir creando contenido y además disfrutas de varias ventajas que puedes leer allí mismo. Y ahora sí vamos con el primer caso. La primera historia que quiero contarles es la de James Leninger, un niño que con tan solo 2 años de edad comenzó a relatar una serie de sucesos cuando menos extraños. El pequeño James vivía en su casa junto a su madre Andrea y su padre Bruce. Era un niño completamente normal y muy querido por sus padres. Desde muy temprana edad James comenzó a mostrar su afición por los aviones. De hecho, solo jugaba con aviones. Fue entonces cuando a la edad de 2 años comenzó a sufrir una serie de pesadillas que lo perseguían constantemente, tanto así que despertaba llorando. Según relató su madre a ABC News, yo lo despertaba mientras gritaba: «Aeronave en llama, hombre no puede escapar», mientras daba puñetazos y patadas al aire. Una noche en medio de estas pesadillas, Andrea despertó al pequeño y una vez se hubo calmado le preguntó: «James, ¿tú sueñas a menudo con un hombre? ¿Quién es?» «Yo», respondió el pequeño. «¿Y cómo se llama el hombre?» «James», respondió el niño. Al responder su propio nombre, Andrea cayó en cuentas de que a lo mejor el niño no se estaba enterando realmente de lo que le estaba preguntando, pues solo tenía 3 años de edad. Así que decidió preguntarle: «¿Y aquel hombre tiene amigos?» Y sin dudarlo, James respondió: «Jack Larson». Como les comenté antes, las pesadillas de las que sufría James comenzaron un día y no se detenían, por lo que pronto se acabó enterando toda su familia de este sufrimiento para el pequeño. Fue así como entonces la abuela del niño, madre de Andrea, le sugirió a su hija una idea que cambiaría totalmente el rumbo de esta historia. ¿Estaría James recordando una vida pasada? Andrea recibió esta idea de su madre con un poco de gracia, realmente no se lo tomó muy en serio. Pero con el paso del tiempo y la intensidad de los sueños de James, comenzó a cuestionárselo seriamente. Por su parte, Bruce, el padre del niño, negó rotundamente esta posibilidad. Aseguró que ni siquiera sabía qué era eso, pero que fuera lo que fuera, no era lo que le ocurría a James. En una ocasión, Andrea le compró a James un avión de juguete y le señaló lo que parecía ser una bomba en la parte inferior. James le corrigió inmediatamente y molesto le dijo que no era una bomba, sino un tanque suplementario. «Yo nunca había oído hablar de un tanque suplementario», dijo Andrea. Ni siquiera sabía lo que era un tanque suplementario. Más adelante le preguntó también al niño qué clase de avión volaba en sus sueños. Y James, sin dudarlo ni un instante, respondió que un Corsair. El tiempo seguía pasando y todo este asunto se empezaba a tornar realmente inquietante. Las pesadillas iban en aumento, tanto así que el niño soñaba unas 3 o 4 veces por semana. También dibujaba constantemente dibujos en los que se podía apreciar su relato. Siempre dibujaba batallas aéreas de aeronaves. Nunca dibujaba otra cosa. Los padres de James recuerdan que la obsesión del niño con los aviones era tanta que incluso lo llevaban a museos de aviones, donde el niño reconocía perfectamente cada modelo de avión y daba detalles que ellos mismos como adultos desconocían por completo. Otra cosa curiosa es que el niño firmaba sus dibujos como James 3.
y al ser cuestionado por sus padres sobre por qué firmaba de esta manera, el niño indicaba: porque soy el tercer James. Esto lo van a entender en un par de minutos. Como se podrán dar cuenta, James tenía unos conocimientos que no eran nada propios para un niño de su edad. Incluso en una ocasión llegó a describir cómo se fabricaban bombas de napalm, teniendo tan solo 6 años. La abuela de James, por su parte, seguía firme en la creencia de que quizás pudiera tratarse de recuerdos de vidas pasadas. Así que le sugirió a su hija Andrea que mirase el trabajo de Carol Bowman, una terapeuta conocida por sus estudios de casos de reencarnación. Así hizo Andrea e, inspirada por Bowman, comenzó a alentar a James a compartir más sobre sus conocimientos de los aviones y todo aquello que parecía recordar. De algún modo fue como si la ansiedad de James, gracias a esto, hubiera disminuido y sus pesadillas se volvieron menos frecuentes. Bowman, la terapeuta cuyo trabajo habían consultado, conoció el caso de James y dijo que el niño se encontraba en edad de recordar vidas pasadas. Ellos, los niños, no han tenido el condicionamiento cultural, la estratificación sobre la experiencia en esta vida, por lo que los recuerdos pueden filtrarse con mayor facilidad. A estas alturas, incluso Bruce, el padre de James, parecía mostrarse bastante confundido y casi convencido. Recordemos que en un principio él se negó totalmente a creer en esto. Fue en medio de su incertidumbre que decidió interrogar al niño para ver qué respondía. «Oye, James, ¿quién derribó tu avión?» «Los japoneses». «¿Y cómo sabes que fueron los japoneses?» «Por el gran sol rojo». Bruce reconoce que todavía su respuesta le produce escalofríos. Y luego le preguntó: «¿Y de dónde venía tu avión?» A lo que James respondió: «De un barco, el Natoma». Tenían entonces 2 datos, Jack Larson y Natoma. El tercer dato llegaría al comprar un libro sobre la batalla de Iwo Jima, libro que en su interior tenía un mapa de este lugar. James, al ver este mapa, lo señaló inmediatamente y aseguró que es allí donde había sido derribado su avión. Bruce se encontraba cada vez más sorprendido por la información y los detalles que el niño ofrecía, así que decidió iniciar una investigación propia con todo lo que sabía. Comenzó a consultar en internet, en bibliotecas y también en conferencias, encontrando después de mucho trabajo un documento sobre un barco llamado Natoma, un portaaviones que había estado en Iwo Jima. Se dio cuenta entonces de que ese pequeño dato ofrecido por el niño se trataba de algo real. Asegura que se cuestionó: ¿cómo puede saber esto? Asombrado con lo que estaba viendo, Bruce continuó indagando en el documento, donde además pudo encontrar un cuaderno de bitácora que lo dejaría aún más estupefacto si cabía la posibilidad. Aparecía el nombre de Jack Larson, quien había sido ayudante de armamento en el Natoma. Bruce asegura que tanto él como su esposa fueron conscientes de que detrás de todo esto había algo realmente grande, por lo que comenzaron a hacer un registro de cada detalle que relataba James y las empezaron a unir como si se tratara de un puzzle. La investigación por parte de estos padres no cesaba y descubrieron más datos sobre el barco Natoma. Descubrieron que allí solo mataron a un piloto durante la batalla de Iwo Jima, un piloto de nombre James M. Houston Jr. Andrea, la madre de James, afirma que al conocer esta información inmediatamente gritó: «O sea, James III». Después de todo esto, quisieron buscar a la familia de James Houston y encontraron a Ann Barron, su hermana. Se encontraban algo nerviosos al tener que contar esta historia, pues no se trata de algo fácil de tragar de primeras. Pero una vez reunidos el niño y Ann, la conexión fue inmediata. Ann aseguró que James conocía el nombre de su hermana mayor y detalles que no tenía cómo saber. Ann, sin lugar a dudas, creyó en la historia del niño. Ambos afirmaron sentir que era como si se conocieran de toda la vida. «Creo que puede ser la reencarnación de mi hermano», aseguró Ann. El 4 de septiembre del 2001, James acudió junto a sus padres, Bruce y Andrea, al lugar exacto donde James M. Houston Jr. habría perdido la vida en combate en 1945 en Japón, y allí, en un bote, dedicaron unas palabras al hecho. Lo grabaron todo en vídeo y en él se puede ver a James realmente afectado. Y así cerraron el capítulo de James Houston. El niño aseguró que después de esto sintió como si se hubiese quitado un gran peso de encima.
Ahora quiero que conozcan la historia de Candy Cuadra Hernández. Ella es de México y quiso compartir su historia con nosotros. Estoy segura de que su testimonio les hará temblar el corazón igual que a mí. Bueno, mira, la historia pasó pues, cuando mi niño estaba chiquito, tenía 2 años y medio. Yo estaba en aquel tiempo embarazada de mi otro niño y yo estaba recogiendo y me puse a limpiar era como un ventanal. Entonces me dice mi niño se me quedaba viendo, pero mucho de esas veces que hasta como que sientes mucho la mirada. Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Y me dice, es que tú eres muy buena mamá. Le digo, sí, soy muy buena mamá. Sí, tú eres muy buena mamá. Y yo, gracias, hijo. Y ya yo seguía limpiando y me dice, es que yo antes tenía otra mamá que no era buena como tú. Y ya le dije, ¿antes? Sí, yo tenía otra mamá. Y yo me quedé así como, ¿otra mamá? De esas veces que estás haciendo tantas cosas y como que dices, son cosas de niños. Entonces me dice, sí, yo antes estaba grande como mi primo Axel. Y en ese tiempo tenía 10 años el niño. Más o menos 9, 10 años iba a cumplir. No recuerdo muy bien. Entonces yo me saqué de onda. Y ya le dije, sí, entonces dejé de hacer lo que yo estaba haciendo. Y le dije, ¿y tenías la edad de Axel? Y ella me dice, sí, mami, pero mi mamá era mala porque a mí me mandaba a pedir dinero a un crucero. Y ¿tú qué sabes cómo es un crucero? Dice, un crucero es donde hay varias calles y varios cruces de calles. Entonces ya ahí me empecé a sacar de onda y le digo, ¿y qué pasó? Dice, es que mi mamá tenía un novio porque el que era mi papá verdadero se había muerto cuando yo estaba chiquito. Dice, mi mamá tenía un novio, entonces me mandaban a pedir dinero porque compraban cosas con las que con una jeringa se inyectaban los brazos. Entonces uno se saca de onda por como lo dice y tan específico como lo dice y más a esa edad. Yo le tomé toda la atención y me dijo que él un día se sentía mal, le dolía su pancita y aparte estaba haciendo frío y no quiso ir a pedir dinero. Entonces su mamá y el novio de su mamá se enojaron muchísimo, que ya les quedaba poco de lo que tenían. Entonces que lo empezaron a golpear y lo estaban golpeando y él lloraba mucho y que de repente la mamá lo golpeó. Bueno, es que me da mucha tristeza. Perdón, es que me da mucho sentimiento. Y ya me dijo que el novio de su mamá estaba muy enojado porque él lloraba. Entonces que lo empezó a ahorcar. Y ya le dije, ¿cómo sabes qué es ahorcar? Dice, es que me puso las manos aquí en mi cuello y no podía respirar, no podía pasar la saliva y sentía muy, muy feo. Y mi mamá agarró una piedra y me pegó aquí en mi cabecita. Y luego vino un señor por mí. Y ya, después fui tu hijo. Y aquí estoy. Entonces yo me agarré llorando y estaba yo muy, muy asustada porque él tiene un problema en la parte de la frente del lado izquierdo, donde a él hacen como un cortocircuito sus neuronas y le causa un tipo de epilepsia. Entonces, cuando él me estaba platicando dónde le pegó, fue exactamente en la frente y ahí es donde él tiene este problema ahorita que está pues desde chiquito. Y se llama crisis de ausencia focal, es lo que él tiene. Como que se va un rato, como que te empieza a platicar y se va un rato. Y
y varias veces me llegó a platicar de otras cosas que él pasaba. O sea, no fue la primera vez que me lo platicó. Fueron varias veces que me lo llegó a platicar exactamente igual como me lo dijo la primera vez. Pero había otras ocasiones que me decía, yo cuando iba y pedía dinero al crucero, a veces yo tenía mucha hambre. Y a veces yo agarraba comida de la basura. O a veces que pasamos por el tianguis. Mira, mami, de esos yo a veces cuando yo estaba grande, con mi primo Axel, yo me los comía, pero no estaba así. Estaba todo sucio y olía feo, pero sabía muy rico porque yo tenía hambre. Y era cuando él veía los mangos. Y por último vamos a escuchar el testimonio de Isa, también de México. Por si se lo están preguntando sobre por qué siempre pongo testimonios de gente de México, la respuesta es muy sencilla. Porque son la gente más amable de todo Internet. Literalmente siempre responden en un pispás y es muy fácil tener comunicación con ellos. No hay otra explicación. La experiencia que yo viví con mi hermana fue bastante fuerte, fue bastante rara. Mi hermana murió de una pulmonía fulminante. Murió un diciembre. Recuerdo que cuando nos dieron la noticia, pues yo tenía entre 5 y 6 años. No asimilaba muy bien qué estaba pasando. Yo veía a mi mamá, a mi abuela llorar y me sentía triste, pero realmente no asimilaba que era porque mi hermana había muerto. Más bien yo me sentía triste porque vi a mi mamá y a mi abuela llorar. Recuerdo que cuando trajeron su cajón y yo me acerqué a verla, pues yo no reconocí a mi hermana. Yo la veía ahí, pero yo no sentía que fuera ella. Cuando la enterraron en un panteón un poco lejos de donde vivíamos. Y recuerdo que en una de las ocasiones que yo me salí a jugar, yo me iba a otro panteón que enfrente tenía jueguitos, tenía llantas, tenía resbaladilla, tenía columpios. Pasaba horas y horas jugando ahí. Lo más extraño es que yo jugaba con mi hermana. Yo veía a mi hermana que ella estaba a mi lado, que era como si nada pasara, como si verla visto en ese cajón jamás hubiera pasado. Recuerdo que platicaba con ella, jugaba y veía gente pasar que se me quedaba viendo. Realmente pues yo no sabía por qué, yo simplemente veía pasar a la gente y veía que me veían y lo veía muy normal. Recuerdo que siempre que me iba de esos jueguitos, mi hermana se tenía que quedar. Yo le decía que por favor me acompañara a la casa, que en la casa estaba mi mamá y estaba mi abuelita. Por alguna razón estaban muy tristes y necesitaban que ella fuera a la casa. Pues mi hermana siempre me decía que no con su cabecita o simplemente se quedaba jugando en los columpios. Yo me regresaba a mi casa y la verdad pues aunque intenté contarle algunas veces a mi familia lo que yo veía o que mi hermana estaba allá, que por qué mi hermana se tenía que quedar en esos juegos, que por qué no quería irse a la casa, pues me daba miedo. Yo desde chica he sabido que mi familia es muy religiosa. Entonces en cuanto yo les comentara algo, pues me iban a juzgar a loca, que no era cierto, que a lo mejor era otra cosa. Recuerdo que la última vez que vi a mi hermana, yo le pedí llorando que por favor regresáramos a la casa, que yo quería seguir jugando con ella, pero que quería que volviera a la casa. Recuerdo que con sus palabras de bebé, de niña, te digo, tenía entre 3 y 4 años cuando ella se murió. Me dijo, no puedo, Isa. Entonces yo le dije en esa ocasión que por favor regresáramos a la casa, que mi mamá necesitaba verla, mi abuelita también. Entonces ella me dijo que no le había gustado o no le había agradado la mamá que le había tocado. Y yo recuerdo que le dije a mi hermana que mi mamá era buena, que a lo mejor se enojaba o nos regañaba, pero que ella era muy buena. Y mi hermana me dijo que no le había gustado la mamá que le había tocado y que ella iba a volver a verme. Y yo le contesté que pues si no podía irse en esa ocasión, yo iba a seguir yendo a esos jueguitos a verla. Y me dijo que no,
Me dijo que sería la última vez que yo la iba a ver, pero que no me pusiera triste, que todo iba a estar bien y que cuando me volviera a ver sería de una manera diferente, que ella ya no sería una niña, sino sería un niño, porque quería que yo fuera su mamá, que quería que esta vez o la siguiente vez que a ella le tocara venir fuera diferente y que yo la cuidara. Por increíble que parezca, yo me separé de mi familia, de mi abuelita. En cuanto me casé, me fui. Y mi primer hijo es un niño, es un varoncito. Y me sorprende de alguna manera porque yo le muestro fotos a mi hijo, de mi hermana, y siempre me dice lo mismo. Me dice, arriba. Y le digo, ¿pero quién es ella? La de la foto mostrándole a mi hermana, y él siempre me dice que arriba o que el cielo o cosas así. No sé qué creer ni sé si creo realmente en la reencarnación, pero sé que de alguna manera él y ella están conectados. Y este ha sido el vídeo de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido y qué opinan, cómo han sentido las historias que han escuchado hoy. Por supuesto, también me gustaría saber cuál es su percepción o qué opinan, qué piensan respecto al tema de la reencarnación. ¿Creen en ella? Les dejo a todos un abrazo enorme y nos vemos muy prontito.